podcast del semillero de investigación Unheimlich, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. Es un podcast destinado a poner en diálogo a la filosofía con otras disciplinas. La falta de reconocimiento consiste en la depreciación de dicha entidad por una cultura patriarcal y el consiguiente daño a la percepción del yo de las mujeres. Para solucionar este daño, es necesaria una política de reconocimiento feminista. Nancy Fraser. Ellos han cometido el peor crimen contra las mujeres. Las han arrastrado, insidiosa, violentamente, a odiar a las mujeres, ser sus propias enemigas, a movilizar su inmenso poder contra sí mismas, ser ejecutoras del vil trabajo, el inciso. ¿Existe alguna relación entre la filosofía y el feminismo? ¿En qué sentido se podría enriquecer la filosofía del feminismo y de manera contraria el feminismo de la filosofía? Estas son dos de las preguntas que hemos querido abordar en nuestro primer episodio de una serie de charlas que giran en torno a la relación entre la filosofía, el feminismo y el derecho. Somos Milena Bonilla y William Guerrero, integrantes del semillero Unheimlich de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Libre. El día de hoy hemos invitado para dialogar sobre este tema a Diana Díaz, quien es licenciada en Filosofía de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente es estudiante de la maestría en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. El día de hoy pues nos gustaría hablar un poco sobre la relación entre la filosofía y el feminismo, digamos, a esta relación que no siempre es tan obvia y no siempre se aborda en las carreras de filosofía, en los pensos de filosofía. Entonces, quisiera comenzar preguntándote un poco sobre una de las características que tienen los programas y las facultades de filosofía en general, y es que cuando uno los ve y los compara, se da cuenta que hay como más estudio o se enfoca más en estudios de filósofos que filósofos. Inclusive cuando uno hace el ejercicio como profesor de preguntarle a los estudiantes pues cuántas filósofas conocen, los estudiantes muchos pues dicen dos o tres, ¿no? Es un número mucho menor a los filósofos que ellos conocen. Entonces esto le hace pensar a uno pues que la filosofía está más constituida por hombres que por mujeres. Entonces la primera pregunta que quisiera formularte es que si esta visión, y según la experiencia que tienes, podría explicar esta preeminencia del trabajo de filósofos sobre el trabajo de las diferentes filósofas. Esta pregunta es muy interesante porque la tesis que quiero plantearles es justamente que esa poca visibilidad que ustedes identifican en el trabajo de las filósofas se debe justamente a una empresa colonial que fundamentada a través de la ontología, la epistemología y consecuentemente en la política, trajo la imposición de una forma de pensar. Eso es lo que yo creo, la tesis que defendería. ¿Por qué creo esto? Porque en efecto es necesario comprender que la colonialidad, como lo que había abordado Aníbal Quijano, se fundamenta ontológica y epistemológicamente, y a través de esa colonialidad del saber se produce un conocimiento que formula múltiples hipótesis de quiénes pueden hacer filosofía, cuál es el conocimiento válido, y entonces se abre una brecha entre los hombres y las mujeres. Entonces, los hombres, desde la filosofía, son los más indicados para producir conocimiento porque se ve que los hombres son racionales, a diferencia de las mujeres que empiezan a connotarse de una manera pasional y que por ello pierden objetividad. Les cuento esto a manera de anécdota y es cuando yo estaba empezando la licenciatura en filosofía, ese fue uno de los argumentos que una vez le escuché a un compañero. Las mujeres no pueden hacer filosofía porque ustedes son muy pasionales, decía, ¿no? Entonces, obviamente eso formaba muchísimos debates. Fíjense ustedes que estamos hablando de una época contemporánea y es increíble cómo esos imaginarios todavía mutan, ¿no? Esa colonialidad que se fundamenta ontológica y epistemológicamente no nace porque sí o porque algún día a un filósofo se le ocurrió, sino que son el resultado de relaciones sociales que vienen desde hace muchísimo tiempo. Nosotros podemos, por ejemplo, rastrear esa imposición a la forma de pensar, quién puede hacer filosofía,
quién puede ejercer la vida política, por ejemplo, desde los griegos, ¿sí? En Aristóteles ya la mujer tenía un papel inferior en la escala social, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media, con Tomás de Aquino, nosotros vemos cómo la mujer queda resignada por ser fruto del pecado, ¿no? O la que incita a pecar, mejor. Y en la filosofía moderna vamos a ver toda una transformación que más adelante quisiera contarles detalladamente. Entonces, estas relaciones sociales de desigualdad entre hombres y mujeres abren una brecha que va a fundamentar justamente la legitimidad de quien produce el conocimiento, y esto obviamente se va a agudizar en la modernidad, porque en la modernidad pues no solamente vamos a tener un paradigma eurocéntrico que marca, digamos, la diferencia entre la ciencia, la magia, sino también esta constitución de la razón y las pasiones, y a partir de ahí también se generan unos imaginarios sociales sobre las mujeres, ¿no? Entonces yo fundamentaría que es por esto que hay poca visibilidad del trabajo de las mujeres que hacen filosofía. Es interesante lo que tú nos planteas, sobre todo pues desde una perspectiva, ¿no? Desde ciertos paradigmas, desde ciertas epistemologías y ciertas ontologías. Entonces habría uno que preguntarse en este punto, ¿cómo cambiar estos paradigmas? Digamos que todavía, como nos has contado, pues todavía se mantiene este imaginario, ¿no? Esta idea de que efectivamente las mujeres pues son más pasionales y por lo tanto la filosofía tiene que ser supremamente racional. Además, porque hay un aspecto muy interesante en torno a que, aunque no se estudie en los programas de filosofía a filósofas específicas, como que uno tiene un seminario de Kant, un seminario de Hegel, en fin, uno podría decir, bueno, ¿dónde está Wollstonecraft o dónde está otras autoras filósofas, ¿cierto? Uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo poder resistir? Porque existe, digamos, un trabajo filosófico de mujeres, ¿cierto? Y valdría la pena, pues entonces, preguntarse cómo hacer resistencia a estos nuevos paradigmas según la lectura que tú tienes sobre este problema. Esa pregunta también está bastante chévere porque lo primero que hay que entender, o el punto de partida, es que las mujeres históricamente hemos estado en un lugar inferior de enunciación en la filosofía, ¿sí? Entonces hay una enunciación diferenciada y jerarquizada dentro de la producción de conocimiento. Entonces lo más importante es situarnos desde ese lugar inferior para poder hacer la crítica sistémica, ¿no? Que pasa por, obviamente, el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo. Son bastantes sistemas los que tenemos que atravesar para poder situarnos en un lugar no igual, sino equivalente, en tanto que somos seres humanos que todo el tiempo estamos construyendo conocimiento colectivamente, ¿no? Yo creo que sería bastante chévere también empezar a aplicar el sospechómetro. ¿Qué es el sospechómetro? Es justamente tener una visión crítica frente a los paradigmas de conocimiento que se están abordando, ¿sí? Por ejemplo, somos hijos de una universalidad abstracta que pues pasa por la modernidad. Entonces lo que tenemos que hacer es volver esa universalidad concreta y a partir de ahí digamos que podemos situarnos de una manera horizontal. Ahora bien, yo creo que es importante tener en cuenta que la filosofía es una reflexión acerca de el mundo de la vida en el que estamos, ¿no? Y en la filosofía hay diversas formas de situarse. Es más, el feminismo pues nace de un movimiento práctico, de un movimiento de mujeres que están luchando por derechos fundamentales, ¿cierto? Y tienen unas luchas históricas empíricas, concretas, y luego, por fortuna, se da todo un vuelco a una reflexión teórica. Y en este sentido, cada actividad tiene una línea filosófica detrás. Y yo creo que es muy importante para transformar estos paradigmas tan machistas, patriarcales, coloniales, capitalistas y demás, es necesario situarnos en la línea que queremos nosotros defender. Por ejemplo, las personas a veces generalizan el feminismo, ¿no? Como si existiera un solo feminismo. Hasta el momento de lo que yo tengo conocimiento, podemos hablar de 9 tipos de feminismo. Entonces, nosotros cuando nos hacemos la pregunta de cómo transformar, cómo atravesar, pues tenemos que situarnos en alguna de esas líneas concretas, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo el feminismo liberal, que es netamente una lucha por derechos, al feminismo marxista, por ejemplo, que ya es todo el cambio de condiciones objetivas materiales, e incluso el feminismo latinoamericano, que ya se sitúa en la mujer campesina, negra, en la mujer popular, ¿cierto?
y que también traza unas diferencias importantes. Quiero mencionar esto porque el feminismo, digamos que ahorita tiene un auge y ese auge también se debe al mercado. Entonces ahí hay que aplicar el sospechómetro y decir, bueno, realmente esto está cambiando las condiciones sociohistóricas, epistemológicas en las que nos encontramos, que es importante situarnos críticamente frente a los factores externos que podemos analizar. Toca unos temas interesantes y me hacía pensar un poco una situación que digamos que siempre se da en el ámbito de la discusión cuando se toca el tema de la relación entre feminismo y filosofía. Es eso que hablas justamente de hablar desde lo situado, desde la particularidad, porque una de las críticas que se le ha hecho a la filosofía es justamente eso, que aunque tiene esa pretensión de abarcar lo humano desde lo más genérico posible, ¿cierto? Muchas veces pues deja de lado pues esas condiciones, digámoslo así, materiales e históricas determinadas pues que han pasado la relación entre los sexos, digamos que ha sido parte fundamental que ha atravesado pues el desarrollo, como tú dices, del capitalismo, pero también de las epistemologías, de las ontologías que están detrás de todo eso. Y justamente uno siempre se pregunta, y quisiera preguntar de eso, y es, ¿deberíamos dejar de lado de hacer una pretensión en nosotros los filósofos o las personas que estamos interesadas en la filosofía, hacer algo así como una filosofía desde lo genérico y más bien pensar si es posible hacer una filosofía en términos ya no desde lo masculino, desde una voz masculina, sino desde una voz femenina? ¿Crees que sería posible hacer una filosofía desde esa voz, desde lo femenino? La pregunta es un poco capciosa porque me da muchísimo miedo, te lo confieso, y me da mucho miedo caer en el discurso justamente que el mercado está posicionando, ¿no? Entonces, separarnos, hombres, mujeres, finalmente somos seres humanos. Yo creo que la filosofía, por fortuna, es, es un fruto de la humanidad, ¿sí? Es una reflexión profunda de una situación existencial que atraviesa el ser humano. Entonces, más que situarnos, claramente hay que jugar con lo universal y lo particular. En ese sentido es que yo decía el término de universalidad abstracta, ¿sí? Volver a una universalidad concreta, entendiendo una dialéctica y no una oposición. Entonces, yo creo que la filosofía tiene un reto y es justamente pensarse holísticamente, pensarse sin fronteras, pero jugando también con el carácter situado que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Por qué digo esto? Porque si no, de pronto vamos a caer en una serie de microrelatos que no nos van a permitir justamente comprender las dinámicas universales en las que estamos, porque finalmente nosotros también estamos en un sistema mundo que configura geopolíticamente nuestras formas de ser y estar, pero también tenemos que apuntarle justamente a una serie de categorías o algo que nos permitan dotarnos de herramientas para transformar lo existente. Eso siento yo. Sí, digamos, y es cierto, la pregunta, digamos, es un poco difícil, ¿no? Además porque, pues justamente esa es una de las discusiones fuertes en torno a la relación entre la filosofía y el feminismo, ¿no? Pero quisiera preguntar qué le puede aportar el feminismo a la filosofía, al estudio y a los problemas filosóficos. Bueno, yo creo que hay un montón de cosas. Justamente tú nombraste en una intervención el paradigma de la subjetividad moderna, de la ciencia, ¿cierto? Yo creo que aquí hay que ser bastante críticos. Nosotros heredamos justamente esta asignación de roles y de producción del conocimiento desde la modernidad, ¿no? Entonces la modernidad plantea una ciencia que quería, digamos, observar, medir, pesar, ¿cierto? Y a partir de la biología también se da ese fundamento de las capacidades diferenciales entre hombres y mujeres, ¿no? De hecho, también estaba todo el estudio de los cerebros de los hombres y las mujeres y legitimar cómo los hombres entonces eh, tenían más cosas que decir y su conocimiento no válido. De hecho, es en la modernidad donde las mujeres debían dejar de lado su trabajo y poner el nombre de los hombres, ¿cierto? Como le pasaba a Colette o como también le pasó a Marie Curie, que finalmente pues la sociedad fue muy duro que la aceptara como una científica. En ese sentido, la filosofía
digamos que cae en un error porque plantea un sujeto abstracto sin corporalidad, ni sexo, ni localización, ¿cierto? Cartográfica. Entonces ahí es donde aparece la epistemología feminista. Fíjense ustedes que acá hay una relación, nuevamente a mí me gusta ver mucho ese movimiento dialéctico de las cosas, y aparece la epistemología feminista, que justamente le da un vuelco a la ciencia desde una concepción pluralista. Además, la concepción de los contextos del conocimiento, que era un poco lo que hablábamos hace un momento, y la concepción situacional del sujeto en relación con el conocimiento. Este vuelto epistemológico que se le da va a tener unas consecuencias políticas muy, muy importantes desde lo empírico, y es ver cómo, por ejemplo, la mujer sufre de una triple explotación, ¿no? Por ser mujer, por ser de una clase social determinada, pero también por ser de una etnia, de una raza, ¿cierto? Por ser campesina, por ser indígena, por ser negra. Y estas consecuencias políticas se van a volcar en un marco de derechos, lo que va a permitir es que la mujer tenga más recursos para tener control sobre su vida, ¿sí? Y esos efectos se van a ver en la vida pública, en el discurso de la diversidad y la democracia. Y tu pregunta también está chévere porque es ver ahora qué la filosofía le puede aportar al feminismo, y yo me voy a situar desde lo que he estudiado, y es justamente la filosofía latinoamericana y específicamente la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. La filosofía latinoamericana inicia a través de una pregunta por la identidad. ¿Qué significa ser latinoamericano? ¿Qué significa ser y estar en este continente? Pero después empieza a mutar y se vuelve un proyecto geopolítico. Pues la filosofía latinoamericana tiene detrás una intención política muy importante. Entonces, Aníbal Quijano, por ejemplo, denuncia la colonialidad del poder y nos da a entender cómo hay una clasificación universal y hegemónica a través de la raza, ¿cierto? Pero después podemos complementarla con la filosofía latinoamericana y decir, bueno, es que hay una clasificación universal y hegemónica que es de raza, de clase, de género, ya no solamente la mujer, sino de género, un poco más amplio la mirada, y también de la sexualidad entendida como algo heteronormativo. Todos estos criterios que acabo de nombrar tienen una normatividad que presupone un rol y una función dentro del cuerpo social. Dentro de la filosofía latinoamericana, entonces, se va a teorizar la opresión y la posible liberación a ese estado, y una lucha también contra el control de esa clasificación universal que no deja de ser excluyente. Lamentablemente, digamos que del nacimiento de la filosofía latinoamericana también surge ese rol que ya había pasado en la modernidad eh, occidental, y es justamente que hay una exclusión de la teoría y la práctica, ¿no? De las mujeres. Entonces se habla en nombre de las mujeres, pero no se las tiene ahí, no hay compañeras filósofas. Por ejemplo, en el nacimiento de la filosofía de la liberación son como más de 9 hombres, tal vez, que hacen un manifiesto sobre la necesidad de la filosofía de la liberación, y tienen como bandera, bueno, tienen muchísimas banderas, y una de esas es también la lucha contra el machismo. Pero cuando uno va a ver en la historia, en el hecho concreto, no hay mujeres participando ahí. Entonces, yo creo que hay que volver también sobre lo que iniciamos al principio, y es dónde están las mujeres también haciendo filosofía, ¿no? Es importante también que nosotras podamos hablar de nuestro estado eh, dentro del orden social. Con la conquista militar, ¿cierto? La conquista es un proyecto militar que logra dominar América Latina o América en su conjunto. Después de esa conquista se va a hacer todo el movimiento de colonización del mundo de la vida, que pasa por la imposición de una cultura y una forma de ser y estar. Nos situamos nosotras las mujeres, y a partir de esa colonización entonces surge las identidades geoculturales y sociales. La mujer, lamentablemente, como lo había denunciado la filosofía de la liberación, cae en un ser impuesto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son eh, esa esencia, ese ser que se le impone a la mujer? Primero es que la mujer queda situada como un objeto, en primera instancia sexual. Si nosotros miramos la coyuntura, por ejemplo, en este marco del paro, nosotras todavía somos botín de guerra, ¿no?
Entonces todavía nos siguen viendo como un objeto sexual al que hay que acceder de una manera violenta. Lo segundo es que nos sitúan como una madre, como madres y educadoras de los hijos, entonces nos ponen ese ser, esa esencia de la maternidad. Lo tercero que denuncia la filosofía de la liberación es cómo las mujeres quedan situadas como amas de casa. Entonces ya otra vez se abandona lo público, pero para volver al terreno del hogar. Y por cuarto y último momento, la esencia de la mujer es por mediación al varón. Entonces, la mujer se realiza solamente si el hombre se realiza. Ahí también hay que hacer una deconstrucción del amor romántico, que eso lo lleva haciendo Coral Herrera. Entonces, fíjense ustedes que en esta larga intervención les he podido mencionar varios elementos que tiene la filosofía que nos han servido a nosotras para poder pensarnos cómo está la situación de la mujer en términos de esa identidad geocultural y social. Y a partir también de la filosofía latinoamericana y de la liberación, podemos hacer una crítica de una deconstrucción. Una última pregunta que tiene que ver un poco con lo que nos estabas comentando, con la intervención, que es muy interesante y es más, es una pregunta que podríamos decir que es demasiado práctica en cierto sentido. Pero digamos, para las personas que estamos interesadas un poco en modificar los currículums y los estudios de la filosofía. Desde tu experiencia, ¿cómo lograr eso? Porque hay como hay cierto discusión que es bien interesante y es como poner en relación pues una tradición que efectivamente pues está detrás, ¿no? Es decir, está el mundo griego y cuando uno aprende filosofía, pues en cierto sentido lo primero que le dicen esto viene de Grecia, ¿no? Este es el amor a la sabiduría, en fin, ¿cierto? Está como esa carga de la tradición, pero al mismo tiempo cómo hacer una crítica, como tú dices, una deconstrucción si se quiere, ¿cierto? A partir de estos nuevos espacios que se están elaborando el día de hoy, que hay muchas personas que están trabajando donde haya como ese equilibrio y esos espacios se puedan dar y se puedan enseñar ya desde los dos currículos de filosofía. Desde tu experiencia, ¿cómo poder llegar a ello? Yo creo que, como tú bien lo mencionas, un currículo pasa por una visión tradicional, ¿cierto? Nosotros todavía, lamentablemente, en nuestras universidades seguimos manejando pensum supremamente eurocéntricos, como lo has dicho, desde los griegos, ¿cierto? Desde Europa, básicamente, es Europa. Entonces, esta corriente tradicional interactúa con varias formas de pensar y de teorizar que desde luego son muy importantes y es imposible no pensarnos o darle la espalda a todos estos postulados tan importantes. Yo creo que el currículo también debe pasar justamente por una transformación en la forma en cómo nos relacionamos nosotros, ¿sí? Como seres humanos. Es necesario identificar que la comunidad del saber justamente está en constante construcción y que el conocimiento es colectivo. La ciencia también funciona así a partir de consensos. Entonces, desde este sentido comunitario y colectivo del saber, se pueden hacer transformaciones pequeñas, pero importantes. Por ejemplo, lo que tú mencionabas al inicio, y es cómo, por ejemplo, nosotros podemos incluir en los pensum académicos eh, a mujeres, ¿cierto? A mujeres filósofas, pero no solamente las que comúnmente se conocen, ¿cierto? Como Hannah Arendt, como Simone de Beauvoir, como Hipatia, sino también darle la vuelta al orden existente y también empezar a leer a María Lugones, ¿cierto? A Sandra Harding, a Rita Segato, a Laura Quintana. Yo creo que hay muchas mujeres en este momento haciendo filosofía y que tienen unos planteamientos tan válidos que nos pueden servir justamente para enriquecer esa mirada tradicional. Por ejemplo, si estamos hablando de la filosofía moderna, pues qué chévere poder contrastarla con los postulados de la epistemología feminista. Yo creo que ahí es donde podemos empezar nosotros a mover el sospechómetro y claro, poner en diálogo la teoría tradicional, pero también la crítica a esas teorías tradicionales que no solamente la hacen los hombres, sino que pues también hay un montón de mujeres ahí. Siento que es importante también empezar a modificar el lenguaje sin quedarnos en los límites del lenguaje. Ahorita hay una perspectiva muy válida sobre la deconstrucción de los términos del lenguaje y cómo nosotros hablamos de las personas en general, ¿no? Entonces,
tenemos que hacer justamente esa deconstrucción del lenguaje, pero no conformarnos a él, ir un paso más allá. Pero siento que la filosofía también tiene que empezar a apropiarse de las personas en sus contextos. Eso enriquecería la mirada. Y además, desde mi experiencia, es muy curioso porque cada vez que estoy en un panel o estoy siendo partícipe en algún panel, digamos, de oyente o algo así, veo como de cada 5 panelistas, 4 son hombres y una es mujer, ¿no? Entonces la idea también es buscar esa paridad. Si nosotros estamos hablando de crear conocimiento, pues sería bastante chévere tener por lo menos una paridad en quien está ahí, ¿no? Entonces si hay hombres, pues también tener el mismo equivalente con las mujeres. No se trata de darle la voz solo a las mujeres y que queden relegados los hombres porque caeríamos justamente en lo que no queremos. Y es una forma de opresión por el sexo y eso pues ya está mandado a recoger. Pero sí es importante buscar en los espacios académicos equidad y darle la voz también a las chicas y a los hombres porque todos tenemos cosas válidas que decir. Y además es importante mencionar cómo en estos momentos están surgiendo redes de conocimiento de mujeres. Por ejemplo, está la red de filósofas colombianas, está la red de filósofas latinoamericanas. Yo creo que traer a nuestros círculos académicos esta red también va a permitir que se puedan poner en contacto con personas que no están especializadas en esta filosofía tradicional y que también están diciendo cosas, ¿no? Es importante que entre investigadores nos empecemos a dar la mano justamente para leernos entre nosotros y así empezar a abrir un mundo académico que le dé paso a esta comunidad del saber desde otras perspectivas, creo yo. Yo creo que lo que tú dices es bastante importante para comenzar a cambiar, ¿no? Para comenzar a cambiar y no seguir, digamos, en las mismas dinámicas y en las mismas lógicas. Pero Diana, te agradecemos mucho. El día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Simone de Beauvoir. Los hombres, como los niños, no se preguntan por la mujer por interés teórico. Se interrogan sobre ella porque los perturba, les produce miedo, les da una impresión de inquietante extrañeza. Lo que produce este miedo es que ella les parece distinta, incomprensible, llena de secretos, extranjera y por lo mismo enemiga. Sarah Kaufman. Es importante que el trabajo filosófico e intelectual visibilice y entre en diálogo con el trabajo intelectual que han realizado y realizan en la actualidad muchas mujeres. Por eso la importancia de establecer lugares dentro de los pensum de filosofía en los que se pueda dialogar no solo con la tradición, sino con las nuevas formas de pensar y entender nuestra realidad social, en la que estamos atravesados por el género, el poder y epistemologías que no han puesto en discusión hasta el momento. La tarea del pensamiento en el terreno latinoamericano tendría no solo que incluir y escuchar mejor a las mujeres, sino entrar en un diálogo constante frente a los problemas que padecemos como cuerpos y mentes en esta parte del globo. Esto es Ocurrencias Filosóficas, un podcast del Semillero de Investigación Unheimlich, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. Es un podcast destinado a poner en diálogo a la filosofía con otras disciplinas.